izquierda progresivo de 15 días de evolución que inicia luego de un traumatismo 3 semanas previos cuando se cayó en la bicicleta yendo al colegio. La mamá dijo que tuvo fiebre y dieron una radiografía. En pediatría tendemos a pedir radiografías contralaterales como para poder comparar, dado que por los distintos estadios evolutivos que tienen los huesos, el crecimiento, etcétera, está bueno tener para comparar. Esta es la rodilla derecha, que debería la izquierda, recuerden, y esta es la de la rodilla izquierda. Bueno, no tenemos que ver los traumatólogos, están operando. No sé si alguien se anima a describir alguna de las radiografías. Bueno, vemos ahí a nivel metafisario esta lesión. En realidad lo que podemos decir es que se ve una formación con más valiopaca, si se quiere, que hablaría de algo de osteogénesis ahí o de alguna lesión que está formando hueso nuevo en un sitio donde no debería haber. Se ve la cortical que está rota por esta lesión. Quizás se puede realizar también un poquito de aumento de parte blanda, pero eso sería secundario, ya se ortopédica, evidentemente. Tiene un desplegamiento perióstico que es lo que se llama el triángulo de Goldman. Abajo. Abajo. En el perfil se ve clarito. ¿Ves en el perfil? Ahí dice el desplegamiento perióstico, que es lo que se llama el triángulo de Goldman. Lo que tiene es una lesión mixta, lítica y osteogénica. Es muy típica de osteosarcoma esto. La localización. Yo lo único que quiero decir es que cuando uno pide una placa de rodilla, tiene que ser de rodilla. Porque esto es una placa de fémur. Entonces, si pedimos una placa de rodilla, tiene que incluir el distal de fémur y proximal de tibia. Acá se asemeja un poco más, pero tampoco tanto. Ya una vez focalizada, porque a veces nosotros todos nos pasa, pedimos una placa de rodilla y nos traen esto, nos quedamos con que no sé cuánto se hubiera visto la lesión, pero por ahí hay chicos que tienen lesiones de tibia, que son de tibia proximal, le hacen una placa como esta y no se ve nada. Entonces, por ahí siempre pensar que si uno está convencido que puede tener algo, el chico insistir con la placa, ¿no? Y la ver el radiólogo y todo. Bueno, entonces el paciente tiene esta placa, cuando ven esta radiografía en el lugar donde lo estaban evaluando, rápidamente piden una consulta acá en el hospital, y entonces el paciente viene al servicio de ortopedia y traumatología. Bueno, planteos diagnósticos que podamos tener con esta placa. Ya Mercedes nos dijo. Perfecto. Es una lesión osteoblástica. No, está bien, pero más allá de eso, todos sabemos que eso es un tumor, que no tiene mucha vuelta. Podemos hacer adquisiciones de diagnóstico, pero ya este paciente tiene un crecimiento nervioso. Perfecto. ¿Por qué yo puse una lista de diagnósticos diferenciales? ¿Por qué? Porque la lesión traumática, el paciente viene con un traumatismo, viene con algo previo. Es probable que el que le pidió la placa la pidió buscando algo traumático. Cuando vemos la placa, bueno, claramente no. ¿Hay una infección ahí? ¿Hay un compromiso secundario? ¿Este traumatismo, como alguien preguntaba, tiene puerta de entrada? ¿Pasó algo ahí? ¿Es una enfermedad ósea, una displasia no tumoral? ¿Es un tumor benigno o es un tumor maligno? Un poco la distinción entre esto, más allá de que las imágenes son como muy elocuentes, la va a dar la biopsia y la anatomía patológica. Ahora, le piden una resonancia. Nuevamente, la resonancia es como realmente, si uno vio la placa y la placa le pareció fea, cuando uno mira la resonancia, realmente es muy llamativa. Yo elegí algunos cortes, la verdad es que no sé si son los más representativos a nivel traumatológico, que son los que después van a actuar sobre esto, pero bueno, lo que se ve en estas imágenes es bastante magnificado lo que veíamos en la radiografía, y lo que vemos, sí, mucho más claramente es el compromiso de partes blandas que tenía el paciente, que tal vez en la radiografía no se apreciaba tanto. Entonces ahí tenemos la comparación, no, sabemos que no es exactamente comparable el corte y todo, pero bueno, cómo se puede distinguir entre la placa y la resonancia.
Se interna en traumatología para hacer una biopsia. También lo servicio de oncología, que le piden un centellograma con tecnesio 99, que solamente capta a nivel local, en la región donde tenía afectación. Tiene una tomografía de tórax, que es normal. Y el diagnóstico es un osteosarcoma central convencional con compromiso de partes blandas del fémur izquierdo. Se interna entonces para ponerse un catéter implantado y post-quirúrgico ingresa directamente en la unidad 4 para empezar quimioterapia. La tomografía de tórax la puse solo a modelo ilustrativo, era normal, tenemos un informe que no había ninguna lesión. Antes de la quimio, ¿le piden algo más? El niño tiene un prequirúrgico, por supuesto, porque sube el quirófano para ponerse el catéter y lo que les conté. ¿Harían algo más? ¿Le darían la vacuna que le falta? ¿Esperamos? ¿Le piden algún otro estudio al paciente antes de empezar? ¿Serologías? ¿Qué más? ¿PPD? ¿Tiene una toma de tórax? Podemos darle acá. O mirarla. ¿Va a empezar quimioterapia? ¿Le piden algún otro estudio? La relación cardíaca con Doppler, perfecto. Bueno, todas estas cosas se le fueron haciendo. El parasitológico inicia con cisplatino doxorubicina según protocolo. 24 horas después hace la segunda dosis. Platino el primer día con doxo, el segundo día hace solo doxorubicina. Tenía un esquema antiemético bastante amplio, bueno, que le ponen siempre el fosaprepital, el ondansetron y la dexa. Nosotros le agregamos metoclopramida porque el primer día el nene estaba muy nauseoso y con algunos vómitos. Y durante la infusión de la doxorubicina el segundo día tiene una convulsión tónico-clónico generalizada de 3 minutos de duración. Bueno, los escucho. Nada, el chico está haciendo quimio, tranquilo. El ingreso es sencillo, está haciendo quimio ahí en su cama y nos llama porque estaba haciendo una convulsión. ¿Qué hacemos? Una vez resuelta la convulsión, hay que hacer una determinación de causas metabólicas o electrolíticas sobre base del diagnóstico del paciente y de que está recibiendo quimioterapia, y eventualmente, si no hay datos positivos en lo inmediato para tratar vinculado con eso, hay que hacer una imagen del sistema nervioso central. Perfecto. Diagnósticos diferenciales, porque todo esto es por algo que estamos pensando. ¿Qué hacemos aparte? No, obviamente, que supongo que el doctor Antilón sabe el manejo de la convulsión en agudo, espero que el auditorio más joven. ¿Qué hacemos? Lo llama la madre, doctora, doctora, y el chico está convulsionando. ¿Qué hace? Perfecto. Excelente, eso es importante. Si le está pasando algún medicamento al paciente y hay un evento adverso agudo, como es una convulsión, lo primero es pensar si está relacionado o no con el evento convulsivo. Entonces, dentro de los planteos diagnósticos, bueno, ¿qué medicación está recibiendo? Esta medicación que recibe, ¿causa convulsiones? ¿Es una de las cosas que tengo que pensar? Perfecto. ¿Qué otra cosa tendríamos que pensar? Obviamente lo metabólico, lo hidroelectrolítico, metabólico, ver que no haya algo relacionado con eso. ¿Qué más? Un paciente oncológico que está haciendo quimioterapia. Quimioterapia. Primera infusión. Primer bloque que está recibiendo. ¿Me quieren preguntar algo más? ¿Qué más estaba recibiendo? ¿Cómo lo estábamos hidratando? ¿Qué otro dato necesitamos saber? Vamos un poquito, si no. El ABC, todos supongo que lo pensaron, no lo esperan, pero bueno, lo pensaron. Oxígeno. Los chicos están convulsionando. 3 minutos, no llegamos casi ni a ponerlo. Pero recordemos que las medidas son las mismas. Sea el diagnóstico que sea, el paciente está con una convulsión. ¿Por qué tiene convulsiones? Es lo que todos nos estamos preguntando. El examen físico en ese momento, no en el momento que estaba convulsionando, se de la convulsión, lo vemos al paciente, estaba ramotenso, no tenía cambios al examen físico con respecto a lo que había sido la media hora previa que lo habíamos evaluado, pero sí el paciente tenía un estado de conciencia alterado. Estaba somnoliento, hiporreactivo, desorientado y persistían los vómitos. En el rato posterior a la convulsión, el nene vomitó por lo menos 3 veces. ¿Se acuerdan que le pusimos un cuarto antiemético porque estaba vomitando? Lo que le está pasando al paciente, ¿está relacionado con la quimio? ¿Tiene la medicación, el platino y el doxo, algo que ver en esto? No, son drogas que no causan convulsiones, que no tienen efecto directo en el sistema nervioso. Eso fue, creo, lo primero que le preguntamos a oncología. Piensen, es una convulsión, piénsense en la sala, en ese momento,
20 cosas al mismo tiempo estábamos haciendo. O sea, mientras hablábamos con María para decirle, mira, tuvo una convulsión, ¿puede ser los medicamentos que está recibiendo? Estábamos haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Tiene un PRES, es un paciente que estaba con corticoides, que tiene condiciones de base como para tener un PRES. Estaba normotenso, ¿sí? La dosis de corticoides había sido 24 horas previas, no eran dosis altas, pero es uno de los diagnósticos que uno tiene que decir. ¿Tiene un trastorno del medio interno? ¿Tiene hipoglucemia? ¿Tiene alguna diselectrolitemia? ¿Algo más que justifique, como decía Juan, que el chico tenga una convulsión? ¿Tiene una lesión del sistema nervioso? Tiene una toma de tórax y una resonancia del muslo, pero no tenía nada del sistema nervioso. Por más que el paciente no tenía clínica, no lo sabía en ese momento y hizo un evento agudo del sistema nervioso. Entonces tuvo un sangrado, tuvo una isquemia, algo que esté llamativo en la tomografía. Bueno, entonces lo que hicimos fue avanzar en estos planteos diagnósticos. Tiene una glucemia de 178 y en el estado óseo base un sodio de 124. Esto fue inmediatamente después de la convulsión. Entonces, 17,26 de pH, por más que la CO2 no fuera tan alta, lo subimos por eso. Bueno, 124 de sodio, tiene una hiponatremia que por valor exclusivo del sodio no es severa, pero si el chico está con clínica, tuvo una convulsión y tiene clínica del sistema nervioso, está confuso, somnoliento, etc. ¿Qué hacemos? Normal. Prequirúrgico, el chico tenía un laboratorio completo. El laboratorio que tenía era hacía 3 días. El chico subió, vamos a hacer después le ponemos esto, pero subió a quirófano y de quirófano bajó a la sala y arrancó la quimioterapia. O sea, en las 48 horas peri-evento, el paciente estuvo en quirófano. Tenía un laboratorio normal de ese momento. Un sodio 138 era el último constatado, o sea, un valor adecuado. Lo hiperhidratamos para la quimio. O sea, vamos sumando cosas que tenemos que en ese momento chequear. ¿Qué más haríamos? ¿Puedo hacer una pregunta, Nati? Por supuesto. Me llama la atención 16 de bicarbonato, y que tiene un GAP de 15, digamos, y tiene hiperglucemia, parece sodio. Porque en realidad el evento está de 3 minutos de duración, no es esperable que modifique mucho la secuencia del equilibrio ácido-base, ni que haga una ganancia nativa de GAP, y menos aún que haga un fenómeno prehiperglucemia. La hidratación puede justificarlo, pero tampoco es suficiente para generar semejante acidosis metabólica. Me parece que, si bien no está vinculado con la convulsión, claramente, es un dato más que debería movilizar al paciente, además de lo que tiene bien categórico, que es la hiponatremia en el contexto de la probable encefalopatía. No sé cómo se interpretó, pero quizás después en el caso... Ahora, tiene un gas posterior, de ese día tenemos 4, ahora vamos a seguir desarrollándolo. La verdad que esto fue exclusivo de este gas que fue el primero. Los siguientes están mejor de carbonatos y el pH es normal. Bueno, ¿qué hicimos con esto? Lo corregimos, ¿sí? Tenía una hiponatremia sintomática, le pasamos cloruro hipertónico, 2 mililitros por kilo. Persiste con síntomas, le repetimos el espacio base, tenía un sodio de 122. Cada sodio que le hacíamos era un poquito menos que el anterior, así que lo volvimos a corregir a 3 por kilo. Requirió 4 correcciones en total para lograr sacarlo de la sintomatología. El resto del laboratorio, que esto lo tuvimos por supuesto después, tenía una función renal normal con una urea de 24, un fósforo de 3,1, un magnesio de 2, tenía previos de este momento que les decía, previo a la cirugía, de 4,7 y 2,3, y el resto del laboratorio no tenía ningún dato positivo, era totalmente normal. En este laboratorio, que no tenía ni anemia ni plaquetopenia, tampoco estaba coagulopático, le hicimos una tomografía diferido, no fue obviamente en este mismo momento, sino cuando el paciente lo permitió. No era patológica, era totalmente normal, no tenía signos de sangrado. No es buena la técnica de la expresión de la imagen, pero era normal. Entonces, ¿por qué tiene hiponatremia? Porque primero tenemos que plantearnos por qué convulsivo. Bueno, ya sabemos por qué convulsivo, tenía hiponatremia. Bueno, ¿por qué tiene hiponatremia en este contexto de este paciente? ¿Tiene un aporte disminuido de sodio o aumentado de fluidos hipotónicos? Recordemos que el paciente estaba, o tiene pérdidas aumentadas. Recordemos que el paciente estaba hiperhidratando por su quimio, pero los líquidos no eran hipotónicos. Fuimos a chequear las indicaciones, miramos lo que tenía colgado. La verdad que todo lo que uno puede chequear, lo chequeamos. Sí, estaba ayunado las últimas horas. No porque lo hubiéramos ayunado nosotros, sino porque el paciente estaba nauseoso, vomitaba, hacía por lo menos 12 horas que no tenía ingesta de nada.
y si el paciente tenía pérdidas digestivas aumentadas y urinarias aumentadas, porque el chico estaba hiperhidratando. Entonces, si miramos el balance de las 24 horas previas, tenía 3.500 de ingresos, 3.000 de egresos, con un ritmo diurético bastante alto de 120 mililitros metro cuadrado. Miramos todo lo que estaba recibiendo y acá nos paramos a decir, bueno, recapitulemos las cosas que teníamos positivas en el último tiempo. El paciente había estado en quirófano. Este dato no es menor. ¿Por qué no es menor? Porque los mayores trastornos del sodio, que es el trastorno más frecuente de la pediatría, la hiponatremia sobre todo, se dan hasta un 30% en pacientes en contexto periquirúrgico. Entonces es muy importante saber por qué los pacientes que suben a quirófano tienen más hiponatremias, básicamente porque tienen secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, esta es una de las cosas más importantes que tenemos que ver. Que para mis hijas, la verdad, 120 mililitros metro cuadrado de ritmo diurético no me cierra para que el paciente tenga un CIJA. Era un paciente, les digo, muy difícil de pesarlo también, porque si a mí me pregunta el peso con el balance, tenía la biopsia hecha en la pierna, un nene, digamos, muy melindroso, que no quería pararse, que le dolía, así que no lo teníamos pesado así constantemente. Tenía pérdidas gastrointestinales y renales. ¿Sí? Renales, 120 mililitros metro cuadrado. El chico había recibido 3 litros el día anterior. Y había recibido la quimioterapia, otro de los factores que pueden condicionar secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esto lo pongo no porque vamos a desarrollar un algoritmo de hiponatremia, sino para que recordemos que dependiendo de dónde nos paremos para hacer el análisis de la situación, va a ser cómo pensemos fisiopatológicamente ese paciente. La hiponatremia la tiene y el trastorno que tenga de base lo va a tener igual, pero donde yo me pare, si yo me pongo a pensar cómo es la osmolaridad urinaria, o si yo me paro en cómo está la excreción y la ingesta de agua, y si es hipotónico, hipertónico o isotónico, o esta de la... es un plagio. La copié, permiso, Juan. Saca una foto de tu libro. Si es con aumento de la arginina de vasopresina o no es con aumento de la arginina de vasopresina, va a ser cómo pensamos a este paciente. Entonces, ¿este paciente qué es lo que tenía? Si nos paramos en este cuadrito. Bueno, el paciente tenía, no había recibido diuréticos, tenía... perdón, lo tengo que entender. El paciente estaba, esperen que no veo nada, tenía pérdidas gastrointestinales, sí, tenía pérdidas renales, también. Pérdidas insensibles, no era un paciente respiratorio, no era un chico que estuviera en ese aspecto, no tenía fiebre, digamos, no tenía pérdidas aumentadas en ese sentido. No estaba insuficiente cardíaco, no es cirrótico, no tiene un síndrome nefrótico, no tiene ninguna causa de LED alto este paciente. Tiene un LED normal. ¿Pensamos en secreción adecuada de AMP? La verdad que no. Por todo lo que dijimos, tiene un balance que está bastante bien. Bueno, entonces dijimos, ahondemos un poco más en cuáles son las causas de que este paciente esté teniendo pérdidas por algún lado. ¿Por dónde pierde? Bueno, lo único que teníamos, la verdad, era riñón. El chico estaba poliúrico. Entonces le hicimos una muestra única en orina. Y esta muestra única en orina tenía una urea de 375, una proteína de 500 miligramos, tenía hematuria, tenía glucosuria, no estaba hiperglucémico, ¿se acuerdan que les mostré una glucemia de 138? Y tenía un ionograma urinario bastante alterado, con un sodio urinario de 200, un cloro urinario de 225, y acá van a decir, bueno, pero le pasaste 4 correcciones de sodio, del cloruro hipertónico, entonces, y el chico estaba hiperhidratando, ¿cómo valora este sodio? Bueno, tenía 200, que es un valor bastante elevado. La ecografía renal no fue ese día, yo se las pongo acá, pero sepan que yo convulsionando no le hice una ecografía renal. La ecografía renal que le hicimos posteriormente tenía un aumento de la ecogenicidad, pero bueno, tratando de explicar esta orina que tenía tan patológica, le pedimos ayuda a nefrología y el doctor León nos va a explicar un poco qué es lo que... Muchísimos pacientes oncológicos nos consultan. La verdad que el nivel de consulta es altísimo. Y estadísticamente en el mundo, la nefrotoxicidad por el tratamiento es mucho mayor a la nefrotoxicidad asociada a la patología de base. Así que es congruente con lo que ocurre en torno. Los platinos son nuestra verdadera
pesadilla porque en general tienen alteraciones a nivel de todo el túbulo y a nivel renal, crean vasoconstricción de la arteria aferente, crean síndrome de Fanconi. Una cosa muy frecuente que vamos a ver todos es que inhiben la bomba de reabsorción selectiva de sodio a nivel del túbulo contrario distal, que da una especie de síndrome de Guillerman, y eso es lo que condiciona la hipomagnesemia, que a veces dura casi toda la vida. Generan secreción de hormona antidiurética, tienen muchas cosas. Y casi todos nuestros pacientes acá tienen platino, y justo tienen cisplatino, que es obviamente es más tóxico que el platino. A nivel del túbulo contrario proximal, que es esto que está acá, a nivel del túbulo contrario proximal ocurren algunos eventos fisiológicos importantes. Primero es el lugar de mayor absorción de sodio, donde más se reabsorbe, y el sodio se reabsorbe primero acompañando en forma pasiva a través de transportadores selectivos al fósforo, de ahí que el raquitismo glucosamético no ligado al XC justamente por la alteración de un transportador, que es el sodio fósforo T1, acompañando a la glucosa, acompañando a los aminoácidos y al ácido úrico. De modo que cuando uno tiene una alteración del túbulo proximal, eventualmente puede tener pérdida de cualquiera de estos elementos y tener glucosuria por encima de 15 miligramos por litro, que es un valor patológico, expresiones fraccionadas por encima del 85%, expresiones fraccionadas de ácido úrico por encima del 11%, en fin, todos valores patológicos. Y lo más importante es que tiene una cosa llamada umbral de bicarbonato. El umbral de bicarbonato es el que nos determina si el paciente va a tener o no acidosis metabólica con pH urinarios alcalinos o ácidos. Y eso es importante porque justamente ese es el determinante fundamental para la discriminante de acidosis tubular renal distal, donde siempre tiene un pH urinario elevado por encima de 6 de la proximal. Eso quiere decir que el umbral fisiológico de reabsorción de bicarbonato para nosotros es de 24 mg por litro. El bicarbonato está más o menos en 19 mg por litro. Eso significa que nosotros tenemos una alteración patológica en el túbulo contrario proximal con concentraciones fisiológicas de bicarbonato 24 mg por litro, vamos a estar perdiéndolas. Y eso va a generar una acidosis metabólica con una imposibilidad de acidificar la orina. Pero si esa pérdida de bicarbonato en sangre persiste y baja por debajo, por ejemplo, de 16 equivalentes, entonces vamos a tener potencial acidosis metabólica sistémica, pero ya no vamos a tener una alcalosis en orina, sino que el riñón va a tener capacidad de acidificar porque el umbral de bicarbonato va a estar respetado aun cuando es patológico. Eso es lo que ocurre en estas situaciones. Cuando se pierde el bicarbonato se pierde básicamente con sodio. El bicarbonato en realidad lo que hace es lo siguiente. Hay una bomba muy importante que es la bomba de 3 sodio 2 potasio, por las cuales esa desigualdad en la modificación de los electrolitos facilita el contratransporte con el protón. Todas las cargas iguales se contratransportan, las cargas diferentes se cotransportan. Por eso es que si uno pierde una carga positiva, requiere para electroneutralizar otra carga positiva. Se llama ley de electroneutralidad, que es muy patente en el túbulo contrario proximal. En el distal, perdón. En el proximal también se ve justamente con el sodio y el protón. El protón entonces, como el sodio entra, tiene que salir, y el protón lo que hace es va y se une al bicarbonato y se transforma en ácido carbónico. Eso lo hace expensas de una enzima llamada ligrasa carbónica, que es la encargada de hidratar y deshidratar el ácido carbónico. Cuando lo deshidrata, lo transforma en dióxido de carbono y agua. Y el dióxido de carbono y agua es el que se elimina. Y de esa manera uno tiene la ayuda de poder eliminar el dióxido de carbono por orina, y como es un ácido, como es volátil, también lo puede eliminar por vía. Cuando cualquiera de estas alteraciones, de estas situaciones fisiológicas se ve alterada, entonces el paciente, por un lado, tiene la acidosis metabólica, tiene la pérdida de sodio, la pérdida de isosmolar, de modo que tiene poliuria, y conjuntamente con eso, con la acidosis metabólica, con la poliuria y con la hiponatremia, va a tener la pérdida de los otros elementos que acompañan en forma fisiológica a la reabsorción de sodio, que son la glucosa, el ácido úrico, el fósforo y los aminoácidos. Por eso es que en la acidosis tubular proximal, llamada síndrome de Fanconi, es complejo, uno tiene el raquitismo hipofático como una manifestación clínica severa y muchas veces incontrolada porque la pérdida de fósforo es inmensa. El cisplatino, la doxorubicina,
generan estas alteraciones en este nivel. Alteran los transportadores orgánicos y los transportadores aniónicos y los transportadores orgánicos catiónicos, y de esta manera alteran la bomba de sodio potasio y todo lo que a consecuencia de esa diferencia de carga ocurre. Y por otro lado, la ifosfamida lo que hace es altera la megalina. La megalina y la cubaína son las dos proteínas que reabsorben la albúmina, porque la albúmina no es patrimonio exclusivo de su presencia patológica, es patrimonio exclusivo de un daño glomerular, porque el túbulo recibe una gran cantidad de albúmina. Lo que pasa es que estas proteínas transportadoras lo reabsorben y ponen a salvo la pérdida. De modo que cuando drogas como la ifosfamida están presentes, en ese caso lo que ocurre justamente es, acompañando a la pérdida de bicarbonato de sodio, a la poliuria, a la glucosuria, a la uricosuria, aparece una albuminuria, que es una albuminuria patológica y que nosotros la discriminamos y la separamos del daño glomerular, porque esta albuminuria se acompaña de beta-2 microglobulinuria, que es una proteína propia del daño glomerular. Y eso es lo que hacemos cuando tenemos estos pacientes. De modo que si nosotros tenemos, bueno, cualquier vecino también tiene. Si nosotros tenemos un síndrome de Fanconi, básicamente lo que tenemos es una uricosuria aumentada, glucosuria, aminoaciduria, proteína hiperfosfatidia. Es importante tener en cuenta que los diagnósticos se tienen que hacer en función de las expresiones fraccionadas, no de valores absolutos. Porque si yo te digo que tengo una expresión fraccionada de fósforo normal es del 85%, yo la mido del 85%, y bueno, tengo una expresión fraccionada normal. Pero si yo tengo un fósforo de 3 miligramos%, esa expresión fraccionada, aun cuando es normal, está aumentada en función del fósforo que tengo. De modo que esa expresión fraccionada está aumentada y es patológica. Por eso es que cada valor que tengamos tiene que estar tomado en el contexto de la concentración de dicho valor en sangre. Y nada. Bueno, muchas gracias por la explicación. Acá se nos empiezan a sumar factores a la clínica, ¿no? El paciente tenía poliuria, tenía vómitos, y los vómitos en un punto son por la quimioterapia, son por la hiponatremia, son por el Fanconi, ¿no? Cuando se complejiza el paciente empezamos a sumar cosas. ¿Puedo un comentario, no? No, lo único que a mí me llama la atención es que, como decía el doctor, el cisplatino es la tortura para ellos, para nosotros también. Son pacientes que muchas veces están suplementados durante todo el tratamiento, que sí, que no, hay recomendaciones diferentes internacionales en relación a cuánto suplementarlos. Lo que es raro es que le haya pasado todo esto en el primer ciclo. Esto es lo llamativo, o sea que, no sé, me pregunto si hay alguna cosa idiosincrática en este paciente, porque como vos decías, tenemos muchos chicos con cisplatino. El cisplatino es una vieja droga, tanto como mi vejez en la oncología, o sea que la conozco desde que empecé a hacer oncología, casi 40 años, y no tengo recuerdo de un paciente que en el primer ciclo, o sea, el primer día, haya hecho una clínica tan florida secundaria de cisplatino. Es lo único que me llama la atención, la verdad. Yo no sé cómo se mide la biodisponibilidad de la droga o las concentraciones, pero claramente es más frecuente encontrar en otros ciclo siguiente, pero bueno. No, están 24 horas, ¿no? En 24 horas. Yo busqué en el momento porque también para una dosis de platino, bueno, hay varios reportes de casos, tanto de pacientes pediátricos como de adultos, que con la primera dosis hicieron toxicidad de este tipo. En general se relaciona a algo que vos revisaste. Yo no estaba cuando pasó lo de este chico y enseguida también hidratado, qué sé yo. En general se correlaciona a situaciones de mala hidratación. Los adultos no son tan obsesivos con la hidratación, no, por ahí lo hacen ambulatorio, con poco tiempo de hidratación, se deshidrata más. O sea, pero de verdad, en casos pediátricos, en tantos años que yo estoy indicando el cisplatino, es llamativo. Entonces, revisado, estaba todo bien. Nati, una pregunta y comentario. A mí lo que me llama también la atención, más allá de esto que estaban comentando recién, es que haya hecho esa hiponatremia. Porque el Fanconi no me parece suficiente
para hacer una hiponatremia y que dé encefalopatía hiponatrémica. No es un marcador diagnóstico, corregime Miguel, por supuesto, no es un marcador diagnóstico ni el Fanconi, ni tampoco es capaz el Fanconi solo de dar una encefalopatía hiponatrémica. Yo creo que acá hay concausas, creo que acá es un paciente periquirúrgico, oncológico, con medicación quimioterápica, donde incuestionablemente el exceso de hormona antidiurética y la pérdida de sal que propicia el Fanconi tiene que acompañarse necesariamente con un balance positivo de agua para hacer semejante hiponatremia y nivelar que es encefalopática. Las pérdidas renales yo creo que son consecuentes a la hidratación, ¿sí? Son pérdidas, y las que tendrían fueron por vómitos, si mal no recuerdo. Yo creo que todo este estado es un estado pro hormona antidiurética y que en un punto con el balance más negativo de sodio que de agua que hace el Fanconi, intuyo que sembró el terreno fértil no solamente para la hiponatremia, sino para la hiponatremia grave, sostenida, capaz de generar encefalopatía. Sí, el síndrome de siempre es un diagnóstico presente en todo esto. Lo único que a nosotros nos llama la atención, el gran diagnóstico diferencial del SICAD es el síndrome perdedor de sangre. Básicamente es el gran diagnóstico, primero porque el SICAD pierde el sodio en la orina por encima de valores fisiológicos, porque lo que ocurre, SICAD genera una expansión del intravascular, lo cual produce un hipoaldosteronismo, porque está en función de la hipercalemia y de la bulimia, la secreción de aldosterona, además del CTH, y entonces generalmente cuando se produce un hipoaldosteronismo hay una pérdida de eso. Pero también es cierto que cuando el túbulo proximal se daña, el factor natriurético cerebral, no el factor natriurético cerebral, tiene acción sobre el túbulo controlado proximal. Es posible que este paciente, por ese daño proximal que condicionó el síndrome de Fanconi, haya tenido también una refractariedad a la acción del factor natriurético cerebral. Yo también creo que coincido que esa hiponatremia es muy importante para el Fanconi. Nosotros no vemos Fanconi con tanta. Pero también es cierto que yo no he visto hasta ahora, por lo menos, no sé, 40, parece 35 años de los pero no he visto, cuando utilizamos esta medicación, no he visto que sea monoexpresiva la toxicidad. Realmente estos pacientes se acompañan de Fanconi, se acompañan de diabetes insípida, de varios, el síndrome de sal, y eso va fluctuando. Tengo glicemia, pero no es que sean una u otra, muchas veces sean conjuntas. Es posible que este paciente haya tenido un aumento de la pérdida de sodio con un ritmo diurético, creo que en ese momento acá 120 mililitros por metro cuadrado, eso equivale a 4 mililitros por kilo, ¿verdad? Si no me equivoco, 4 mililitros por kilo. O sea que estamos hablando de un paciente poliúrico. Eso me hace pensar, más que un CICAD, me hace pensar que por ahí lo que esté perdiendo es sodio, pero no solo por su Fanconi, sino porque tengo una incapacidad de responder al factor natriurético cerebral a nivel del proximal, que es lo que es la base fisiopatogénica del perdedor de sangre. Y por eso estoy con esta combinación de ambos. Y sí consigo como vos lo que decís. De hecho, lo primero que pensamos es que el paciente tiene un síndrome perdedor renal. Y lo encaramos por ese lado, y bueno, buscamos bibliografía y todo, nos sobraban algunas cosas, nos sobraban la glucosuria, la proteína, nos sobraban algunas cosas, y bueno, ahí fuimos a consultar. Pero la verdad es que, por eso, queda clarísimo por qué este paciente tuvo una hiponatremia, sí, porque la hiponatremia rápidamente lo llevó a tener síntomas, porque el chico tenía un sodio normal hacía horas y rápidamente desarrolló clínica. Pero No, una pregunta que me vuelve, escuchándolos a todos, es: ¿qué pasó en la anestesia? ¿Cuál es el parte químico? ¿Qué importancia pueden tener algunas de las drogas utilizadas en la anestesia para colaborar con este proceso? Yo le pregunto a Miguel si hay alguna de las drogas que habitualmente se usan en las anestesias generales que pueden potenciar, no causar en su totalidad, pero sí potenciar los efectos que estamos viendo con este paciente. Sí, la verdad que en general nosotros, cuando salen de la anestesia sin ningún evento durante la anestesia, no tenemos alteraciones renales. Sí las tenemos por un motivo, quizás porque el paciente durante la cirugía puede tener algún evento hipoxémico, o ya lo hemos visto incluso con mano nuestra, que hemos pegado una polar y bueno, ahí las cosas se complicaron. Eso por un lado, y por otro lado, esa pasión desenfrenada que tienen a veces de expandir, eso nos genera una cirrosis metabólica, porque
geológico por la distribución. De hecho, la primera, como bien decía, la primera causa que nosotros vemos en pacientes postquirúrgicos son las hiponatremias difusionales en pacientes poliúricos por las infecciones. Eso es una... Bueno, les cuento un poco cómo se vivió este paciente. Para recordar, tú dijiste que estaba hiperhidratando antes. Sería bueno saber con qué solución estaba hiperhidratándose antes. Yo decía que sumado como una causa a todo esto, no como única causa, la posibilidad de que se haya hiperhidratado no con el sodio que uno cree, y aunque uno haya revisado el chasis de enfermería o todos los Baxter para ver si esto era real, no se olviden que acá la solución se prepara con 2 ampollas de cloruro de sodio. Y la posibilidad de un error de quien la prepara, de quien la indica, existe en cada uno de los pasos, en cada uno de los Baxter. Con lo cual, si esto fue algo inicialmente momentáneo, venía de quirófano y está hiperhidratando con una solución, yo no estaría tan seguro que no era hipotromia, aunque uno la haya revisado. No, pero perdón, agrego pensar que el cisplatino se acompaña por momentos de su infusión con grandes volúmenes de líquidos hipotónicos de acuerdo con los protocolos. Es una cosa que está en revisión, pero es real. O sea, por más allá que se haya instrumentado medicalizado bien la infusión endovenosa de acuerdo al protocolo, hay tiempos de infusión que reciben dextrosa, hay tiempos de infusión que reciben mannitol, que son muy efectivos para un Baxter, no son muy efectivos para un sistema biológico. Entonces, indefectiblemente, entre el exceso de hormona antidiurética, la pérdida de sal por mecanismo renal combinado central más el exceso de hormona antidiurética, estuvieron las causas sobre el terreno para la hiponatremia. Sí. Y por más que chequeamos todas las soluciones y todo, tampoco uno puede estar absolutamente seguro de lo que pasó a las 3 de la mañana, totalmente. Eso fue lo primero que fuimos a chequear, dijimos, le pusieron un Baxter de dextro en vez de fisiológico. Lo que terminamos asumiendo, más allá de que el Fanconi lo tuvo todos los criterios para, digamos, cumplía con todos los criterios, esta serie de pequeños detalles que si uno los va sumando, por eso pusimos la lista, subió al quirófano, recibió drogas, estuvo hiperdratando, vomitó. Me parece que toda la lista es la que termina explicando, o es la explicación que más nos cierra, de por qué el paciente hace esta hiponatremia y tiene tanta clínica. Con una sola de las causas no nos alcanza para explicarla, pero si sumamos todas podemos encontrar una razonable explicación. Bueno, ¿cómo siguió nuestro paciente? Lo seguimos en conjunto con nefrología. El paciente requirió suplementos de todo de potasio, fósforo, magnesio. Las quimios eran un tema porque, a ver, el niño tiene cáncer, no podemos, ay, no le doy platino porque el paciente tiene algo renal. Había que tratar, suplementar, apuntalarlo desde todo el medio interno y seguir dando la quimioterapia, que es lo que le va a curar su cáncer. Fuimos ajustando según los laboratorios. Al principio el ajuste fue como muy vertiginoso. En un momento tuvo una gastroenteritis por rotavirus, mala suerte, justo en la gastroenteritis. Bueno, en ese momento le llegamos a dar 130 miligramos de fósforo. El chico ya no sabemos cómo hacer para que lo tome. Tenía diarrea, le damos mucho fósforo, mucho magnesio, tenía diarrea, perdía más la poliuria. La verdad que fue bastante interesante, pero mejoró. A los 2 meses, con suplementos estables y muy altos de sodio, potasio, fósforo y magnesio, primero dejó el sodio, fue lo primero que se le pudo sacar. Después secuencialmente le fuimos bajando el fósforo y el magnesio, y la última internación que estuvo se fue sin fósforo aportado, y sí persiste el aporte de magnesio, como decía el doctor Lied, que era lo que nos anticipó, que es lo que más iba a tardar, y sigue requiriendo suplementos de potasio. Continuó la quimioterapia sin cambios en su esquema, digamos, pactado inicialmente, pudo completar todos los ciclos iniciales, se hizo una resonancia y se planificó la cirugía después del tercer ciclo. No pudieron venir, están en quirófano los traumatólogos, no sé si ustedes, chicas de oncología, quieren decir algo. La idea era que ellos nos cuenten un poco las características de la patología oncológica ósea en los pacientes pediátricos, que son niños que, más allá de que tienen de distintas edades y que el metabolismo óseo es diferente, tienen que crecer, es tener 18 años. Entonces hay que anticipar de qué manera vamos a hacer una planificación para un paciente que tiene que seguir creciendo. Bueno, ¿cuáles son los desafíos en este aspecto para conservar el miembro, la función y el crecimiento y los resultados y la experiencia en el servicio? Yo tengo fotos de la cirugía de este paciente que fue bastante particular, pero no sé si quieren explicar. Y bueno, como saben, los últimos 20 años ha cambiado la historia de los tratamientos quirúrgicos en los pacientes con osteosarcoma.
Y básicamente se trata de tratar de conservar los miembros porque son pacientes que tienen muchas más chances de curación. El problema son justamente estos chicos, los niños pequeños, que tienen que crecer y siguen creciendo la pierna que no está operada, y entonces se plantean asimetrías que a veces son casi impensables, digamos, que hacer la pierna normal sigue creciendo, la operada no crece porque se compromete el cartílago de crecimiento distal en general. En este caso, por ejemplo, podría ser que solamente tenga comprometido el cartílago distal de fémur, pero le sigue quedando el proximal de tibia y el proximal de fémur, entonces la simetría no es tan importante. Pero en general, estos son los chicos que plantean más desafíos por tratar en la discusión si no es preferible equipar a un niño después de una amputación que después de una simetría tan sencilla. En este caso, con este chico, lo que se hizo es la forma de quirúrgica más nueva, digamos, que es la cirugía con inclusión de la pieza en nitrógeno líquido. Se saca el pedazo del tumor, lo someten a nitrógeno líquido, que hace como la muerte de todas las células tumorales restantes, y después se vuelve a colocar el mismo fémur ya tratado con nitrógeno líquido. La experiencia internacional dice que esto es efectivo, que no hay recaídas locales, que se puede hacer. Uno se queda, como no tiene la pieza del tumor, se queda sin saber qué porcentaje de necrosis tuvo en la pieza, qué respuesta a la quimioterapia tuvo, pero aparentemente no habría complicaciones posteriores. En el hospital se han hecho muchos tipos de cirugías, desde prótesis extensibles, hueso cadavérico, reemplazo total de fémur, reemplazo con rodilla. Bueno, yo no soy la más apta para hacer este tipo de comentarios, pero estamos en situaciones a nivel internacional adecuadas. El problema que tenemos básicamente tiene que ver con infecciones secundarias en todo este tipo de cirugía. Y muchas veces nosotros como oncólogos nos planteamos si estos chicos tan pequeños van a tener una simetría tan importante que después se pueda transcurrir una vida adulta normal con tantas complicaciones postquirúrgicas. A veces es preferir una amputación, son chicos que terminan con una amputación. En este caso, él está con un reemplazo y está bien, un reemplazo, ¿cómo? Un autoinjerto, sería claro. Igual creo que ahora te voy a pasar de vuelta el micrófono porque queremos que nos cuenten un poco. Este paciente tiene un osteosarcoma localizado y le van a hacer un tratamiento específico para localizado. No, hace unos años se aprobó una droga para pacientes con osteosarcoma localizado. Ustedes saben que el osteosarcoma es un tumor que históricamente los pacientes se curaban con la amputación. Un 30% de los pacientes se amputaban y ya estaban. En lo histórico, hablamos de los años 60. ¿Qué pasaba? Los pacientes recaían en pulmón, o sea, eran todos metastásico pulmonar. Alguien dijo, bueno, entonces lo que hay que hacer es dar un tratamiento que llegue al pulmón. Ahí se empezó a hacer la quimioterapia, y la quimioterapia más la cirugía subió la posibilidad de curación a más del 50% de los pacientes. Las recaídas en los pacientes con osteosarcoma localizado siempre son en pulmón, la gran mayoría. Entonces, lo que se aprobó es una droga que lo que hace es, se supone, estimular a los macrófagos del pulmón para que cuando hay micrometástasis pulmonares, que es en la mayoría de los casos, esta droga hace que se estimulen los macrófagos y se eliminen las células tumorales. Subió un 10% más entre lo estándar de no hacer mifamurtide, que es esta droga, y hacerlo. Así que nosotros hace unos años empezamos a hacerlo. No es fácil de conseguir porque es una droga cara, y como el aumento es solamente del 10%, hay bastante cuestionamiento de las obras sociales para hacer. Pero esto es lo que vamos a hacer con este paciente. Se hace durante 12 semanas, 2 veces por semana, y después se cumple otras 24 semanas, una vez por semana. Ambulatorio y la inclusión de una hora. Muchas gracias. Bueno, lo malo de aprender con la experiencia es que nunca nos graduamos, pero lo bueno de hacer estas reuniones y escuchar todos a los pacientes es que, bueno, vamos a pensar, ¿no? No necesito ver yo particularmente cada caso para después pensarlo. La idea es poder discutir entre todos y llegar a pensarlo en los próximos pacientes. Entonces, como conclusiones,
sobre todo a partir de lo que fue el inicio del Ateneo, ¿no? No es lo primero que yo voy a pensar en un chico que le duele la rodilla que tiene un osteosarcoma, pero no tengo que dejar de pensar que lo puede tener, porque si no, no lo voy a diagnosticar y voy a perder el tiempo y va a llegar tarde, y va a tener metástasis y todo va a ser mucho más complejo. La quimio es un tratamiento agresivo. Hasta que no tengamos quimioterapias mucho más tarde específicas, la verdad es que el tratamiento es muy agresivo y tiene muchos efectos adversos. Entonces, un chico que ingresa a la sala para hacer una quimio, de ninguna manera es un paciente sencillo. Tenemos que conocer qué quimio va a hacer, cuál es la dosis, por qué vía se la van a infundir, tiene una vía periférica, tiene un catéter, qué planes la están acompañando, hiperhidrata, no hiperhidrata, tienen que alcalinizar. ¿Qué trastornos del medio interno espero encontrar? ¿Cuáles son los principales efectos adversos relacionados con ese fármaco? ¿Y cómo tengo que actuar? El fármaco que tiene antídoto. Si se le extravasa doxorubicina, tengo que hacer algo. Entonces, es importante conocerlo. No es un paciente sencillo. Y el chico tiene una enfermedad oncológica, que de por sí implica un montón de cosas más. Así que, muy importante, no consideren que la quimio es un ingreso sencillo. Balanceenlos bien cuando hay que balancearlos. No hay enfermedades en enfermos. Este pibe con el primer platino hizo un Fanconi. Es el único. Yo encontré casos reportados en la literatura, pero él lo hizo en la primera. Otro lo hará en la segunda, otros nunca lo harán y tendrán otras toxicidades. Algunos vomitan terriblemente y tenemos que ponerles toda la artillería y mandarlos a la casa con antibióticos y otros con el fosfatropitán también. Entonces, cada paciente es particular. No hay que generalizar y hay que agarrar el caso a caso. Trabajar en equipo, vieron al doctor Lian que estuvo un montón con el paciente, están los oncólogos, los traumatólogos están en quirófano, pero si no también estarían acá. Tenemos que trabajar todos juntos, porque los pacientes son complejos y el saber se diversifica y es complejo también. Entonces todos tenemos que poner cada uno nuestra parte para poder entendernos. Y esta es la rotación que estuvo ese momento de las convulsiones. Primer día de Martina en la sala pasa esto, ideal para recibirla. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron, muchas gracias por participar y sigamos aprendiendo.